Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué se dividieron los cristianos entre católicos y ortodoxos? ¿Qué fue lo que sucedió en el año 1054 para que sea considerado como la fecha clave del gran cisma que separó ambas iglesias? Desde sus inicios, la Iglesia Católica logró permanecer unida durante un milenio, pero las diferencias eclesiásticas, teológicas y también políticas y lingüísticas entre los cristianos del Mediterráneo occidental y el oriental acabaron por romper aquella unidad, dando lugar desde entonces a dos iglesias, la católica y la ortodoxa, que actualmente siguen contando con grandes masas de fieles en todo el planeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se dividieron si en esencia compartían las mismas creencias y rezaban al mismo Dios? Antes de proseguir, conviene hacer una aclaración. Aunque el nombre formal de la Iglesia Ortodoxa es el de Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, en este vídeo nos referiremos a ella sencillamente como Iglesia Ortodoxa, para simplificar y no confundirla con la actual Iglesia Católica, la Iglesia cristiana más numerosa. Esta, a su vez, está compuesta por 24 iglesias, la Iglesia Latina más 23 iglesias orientales, todas ellas en plena comunión con el Papa del Vaticano, cuya autoridad reconocen y aceptan al considerarlo sucesor del apóstol Pedro y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Quizá os estéis preguntando ¿qué significan esas dos palabras que la Iglesia Ortodoxa comparte con ellos? Católica y apostólica. Pues bien, la palabra católica procede del griego katholikos, que significa universal, es decir, que abarca todo el mundo, porque según narra la Biblia en Mateo 28, versículos 19 y 20, antes de la ascensión, Jesús les dijo a sus discípulos: «Id pues y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Por otro lado, también se consideran iglesias apostólicas porque están fundadas sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre aquellos a quienes el Señor envió a predicar el Evangelio por el mundo. La palabra griega apóstolos significa eso, enviado. Actualmente el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en países como Grecia, Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Serbia o Chipre, pero debido principalmente a la emigración, cuenta con comunidades importantes en muchos otros territorios. Se estima que en total la Iglesia Ortodoxa cuenta con entre 225 y 300 millones de fieles en todo el mundo, mientras que la Iglesia Católica reúne a cerca de 1.400 millones de creyentes. Dado que ambas iglesias comparten una historia común previa al gran cisma del año 1054, también coinciden en un gran número de santos. Los ortodoxos consideran que la única cabeza de la iglesia en su conjunto es Jesucristo, y los patriarcas se tratan entre sí como iguales. Si bien el patriarca de Constantinopla, cargo que ocupa desde 1991 Bartolomé I, tiene la consideración de primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Esto lo convierte en el líder de mayor visibilidad internacional, el rostro de la Iglesia Ortodoxa, por así decirlo, pero su supremacía es meramente simbólica. Para entender bien el gran cisma de 1054 es mejor que retrocedamos más en el tiempo y hagamos un breve resumen de la historia previa del catolicismo. Según su propia tradición, la Iglesia Católica comenzó hace poco menos de 2 milenios como una continuación de la comunidad cristiana primitiva establecida por los apóstoles, los discípulos directos de Jesús de Nazaret. Los apóstoles ordenaron a obispos para que prosiguieran con su labor, y esos obispos ordenaron a su vez a nuevos obispos, y así sucesivamente de manera ininterrumpida, de modo que los obispos actuales
son considerados los sucesores de los apóstoles. Y el puesto de líder de la Iglesia le corresponde al obispo de Roma, es decir, al Papa, ya que de acuerdo a la tradición de la propia Iglesia Católica acerca de sus primeros padres, San Pedro ejerció como obispo de Roma tras la muerte de Jesús, y éste lo había escogido para ser el jefe de la Iglesia a tenor, entre otras cosas, de los versículos 18 y 19 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, aunque reconoce el papel destacado del apóstol Pedro, considera su primacía algo más bien honorífico, sin todas las atribuciones que le otorga la Iglesia Católica. Esta considera que San Pedro, tras ejercer como obispo de Roma, murió allí martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina Vaticana o cerca de él. La Biblia no cuenta cómo murió exactamente, aunque según la tradición cristiana lo hizo crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir como Jesucristo. Se supone que fue sepultado no muy lejos, en un lugar sobre el cual 2 siglos y medio más tarde el emperador Constantino I el Grande hizo construir una gran basílica. En ella, a finales del año 800, sería coronado como emperador Carlomagno, un evento importante para el tema de este vídeo y del que hablaremos más adelante. Como a finales del siglo XV, aquel templo paleocristiano se encontraba ya tan deteriorado que comenzaba a derrumbarse, en 1506, bajo el pontificado de Julio II, se colocó en aquel mismo emplazamiento la primera piedra de la actual Basílica Papal de San Pedro, cuya construcción concluyó en 1626. Regresemos con San Pedro. Su primer sucesor como obispo de Roma fue Lino de Volterra, quien por ello está considerado como el segundo papa de la Iglesia Católica, la cual sitúa su pontificado entre los años 68 y 79. Históricamente poco se sabe de Lino, sobre quien apenas hay información, pero no poseía el poder ni la autoridad sobre el mundo cristiano que hoy asociamos a los papas. Y es que no fue hasta finales de aquel siglo, el primero después de Cristo, cuando los obispos comenzaron a congregarse en sínodos regionales para dirimir cuestiones doctrinales y políticas. Fue ya en el siglo III cuando el obispo de Roma empezó a convertirse en la autoridad a la que apelaban los demás obispos a modo de tribunal para resolver problemas y disputas. A pesar de las persecuciones religiosas, el cristianismo se extendió por el Imperio Romano y finalmente fue legalizado en el año 313 por el mencionado emperador Constantino I, aquel que ordenó construir la antigua Basílica de San Pedro. También fue Constantino quien, en el 330, trasladó la capital imperial a Bizancio, ciudad que más tarde se convertiría en Constantinopla, la actual Estambul. Con ese gesto se reconocía que el centro de gravedad del Imperio Romano se había desplazado al Mediterráneo oriental en detrimento de Roma. Unas décadas más tarde, en el 380, el emperador Teodosio I, quien entonces gobernaba solo en la parte oriental del imperio, y los emperadores Graciano y Valentiniano II, que mandaban en la parte occidental, publicaron un edicto por el cual el cristianismo pasó a convertirse en la religión oficial de todo el Imperio Romano y que decía así: es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica. De acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, creemos en una sola deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad
y en una Santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos. Pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes, y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán en primer lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad, de acuerdo con el deseo del cielo. Unos años más tarde, los emperadores occidentales Graciano y Valentiniano II fueron asesinados y Teodosio I emprendió campañas militares hacia el oeste para derrotar a los dos pretendientes que se alzaron para reemplazarlos, Magno Máximo y Eugenio. La victoria final de Teodosio en septiembre del año 394 lo convirtió en emperador único del imperio, el último de la historia, pero murió tan solo unos meses después y fue sucedido por sus dos hijos, Arcadio en la mitad oriental del imperio y Honorio en la occidental. De ese modo, la administración del Estado romano se dividió de manera permanente entre dos cortes separadas. Como todos sabemos, el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V y el de Oriente, que sería rebautizado por los eruditos ilustrados del siglo XVIII como Imperio Bizantino, perduró hasta la conquista de su capital, Constantinopla, por los otomanos en 1453. Pues bien, en el siglo VI, el emperador de Oriente Justiniano I, quien soñaba con revivir la antigua grandeza del Imperio Romano y reconquistó gran parte de los territorios de Occidente, formuló en sus leyes un modelo de organización eclesiástica conocido como pentarquía, por el que la Iglesia pasó a estar gobernada por los obispos de las 5 principales sedes episcopales del Imperio Romano: Roma, con el Papa a la cabeza, y Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, con sus respectivos patriarcas. Esos 5 obispos poseían poderes eclesiásticos superiores a los de los obispos metropolitanos. Con el paso del tiempo, entre esas 5 sedes fueron surgiendo, como es lógico, diferencias en todo tipo de cuestiones, desde eclesiásticas hasta teológicas, muchas de ellas poco importantes, como pequeños detalles de la celebración de los ritos en función de las características propias de cada región. Sin embargo, esas diferencias pasaron a ser más importantes y polémicas, a la par que entre los siglos VIII y XI se producía la maduración de la que sería la Iglesia Ortodoxa griega en torno al patriarca de Constantinopla, que se convirtió en una figura capaz de oponerse en influencia a la del Papa de Roma. Los otros 3 patriarcados orientales, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, habían perdido gran parte de su importancia ya en el siglo VII a raíz de que los musulmanes conquistaran sus territorios. En Constantinopla, la Iglesia procuraba mantener una buena armonía entre la autoridad gubernamental del emperador y la doctrinal del patriarca. En cambio, la Iglesia romana, que había sido una de las pocas instituciones que habían logrado perdurar tras el desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente, se sentía cada vez más distanciada del Imperio Romano de Oriente, si bien hasta el año 752 los papas de Roma seguían requiriendo formalmente la aprobación del emperador bizantino para la consagración episcopal. Para cuando llegó el siglo VIII, la Iglesia de Roma ya se había transformado en un estado propio, los conocidos como estados pontificios, cuyo nombre oficial era Estado de la Iglesia y poseía considerables territorios en el corazón de la península itálica. En el año 774, Desiderio, rey de los lombardos, un pueblo germánico originario del norte de Europa que se había asentado en el valle del Danubio, invadió los estados pontificios y el Papa de Roma, Adriano I, no pidió ayuda a Constantinopla, sino al rey de los francos, Carlomagno.
Este acudió a la llamada papal, derrotó a los lombardos, encerró a Desiderio en una cárcel de por vida y se hizo coronar a sí mismo como rey de los lombardos. A la muerte del Papa Adriano fue elegido como su sucesor el Papa León III, quien inmediatamente envió una carta a Carlomagno anunciándole la noticia junto a las llaves de la tumba de San Pedro y la bandera de Roma, es decir, reconociendo a Carlomagno como protector de la Santa Sede en detrimento de Constantinopla. León III, que provenía de una familia modesta, no contaba con el beneplácito de gran parte de la nobleza romana. Algunos de aquellos nobles, parientes del anterior pontífice, le mostraron su desacuerdo con mucha sutileza, tendiéndole una emboscada en la que lo arrojaron al suelo para intentar arrancarle los ojos y la lengua. León III quedó herido e inconsciente por el ataque, pero logró salvar la vida gracias a la intervención de 2 enviados de Carlomagno en Roma, que contaban con una fuerza considerable. Carlomagno lo restituyó en el poder y en la Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Roma. Aquello, por supuesto, suponía una afrenta directa a Constantinopla, y tal vez el Papa no se hubiera atrevido a tanto si en aquel momento el trono imperial no hubiese estado ocupado por una mujer, Irene de Atenas, la primera emperatriz gobernante en la historia imperial romana y bizantina. La figura de Irene de Atenas también era controvertida por otro de los choques entre Oriente y Occidente, la iconoclasia o iconoclastia, que rechaza el culto a las imágenes sagradas. En algún momento indeterminado entre los años 726 y 730, el emperador bizantino León III, no hay que confundirlo con el Papa León III al que acabamos de mencionar, ordenó retirar una imagen de Jesús que presidía la entrada ceremonial al Gran Palacio de Constantinopla y que se dejara en su lugar únicamente una cruz. Al parecer dijo que la veneración de imágenes era idolatría y por tanto la prohibió. Lo hizo sin consultar a la Iglesia y se encontró con un gran rechazo popular. En Roma, el Papa Gregorio III condenó aquella decisión del emperador bizantino y éste en respuesta le confiscó al Papa algunas posesiones. Cuando León III falleció, su hijo mantuvo vigente la iconoclasia, al igual que el hijo de este, León IV. Sin embargo, cuando éste falleció, como su hijo era aún pequeño, asumió el poder como regente su esposa, Irene de Atenas, quien tenía fama de adorar imágenes religiosas en la intimidad y de hecho puso fin a aquel primer periodo de iconoclasia bizantina. Con el nombramiento de Carlomagno como emperador, los vínculos políticos entre Roma y Constantinopla quedaron definitivamente rotos y sus respectivas iglesias se distanciaron aún más, lo que ensanchó sus diferencias. ¿Y cuáles eran esas diferencias? Aparte de las evidentes como las geográficas y las lingüísticas, el latín frente al griego, una de las principales era sin duda la opinión respecto a la autoridad papal. Los pontífices romanos consideraban que tenían autoridad sobre los 4 patriarcas orientales, pero estos, por su parte, defendían la igualdad de los obispos de Roma y Constantinopla, y si bien admitían la primacía del sucesor de San Pedro, la consideraban meramente honorífica y apostaban por una estructura más parecida a una confederación, sin ninguna figura central que poseyera la última palabra sobre la doctrina universal de la Iglesia. Asimismo, no estaban de acuerdo con el dogma de la infalibilidad del Papa sobre asuntos de fe y de moral. En el campo de la teología, las ideas entre católicos y ortodoxos son muy similares y, de hecho, los católicos de Roma no han considerado nunca las creencias de los ortodoxos como heréticas. Por poner un ejemplo, mientras que la doctrina católica de la Inmaculada Concepción indica que la Virgen María ya estaba libre del pecado original desde su concepción, sin haber hecho méritos propios para ello, la teología ortodoxa
proclama que María fue elegida por Dios para dar a luz a Jesús por su pureza y su obediencia demostrada en vida. Mucho más enconada fue la conocida como controversia del filioque, un término que en latín significa «y del Hijo». Ese debate giraba en torno a si el credo de Nicea debería afirmar simplemente que el Espíritu Santo procede del Padre, como fue adoptado inicialmente en griego y conservado después por la Iglesia de Oriente, o si debería decir que procede del Padre y del Hijo, como fue adoptado más tarde en latín y seguido por la Iglesia de Occidente. Una llamativa creencia que defienden algunos cristianos ortodoxos y que la mayoría de los católicos no han escuchado jamás es la de las casetas de peaje aéreas. ¿En qué consiste? En que, tras la muerte de una persona, su alma abandona el cuerpo y es escoltada hasta Dios por ángeles, y durante ese trayecto atraviesa un reino aéreo habitado por espíritus malignos. El alma del difunto se encuentra con los demonios en una veintena de ubicaciones concretas denominadas casetas de peaje, y en cada una de ellas los demonios la juzgan por haber cometido un pecado concreto, en relación al cual llevan un registro que detalla cada vez que el alma del difunto ha incurrido en él, ya sea de pensamiento o de acción. Solo los pecados por los que el alma se arrepintió son borrados del registro. Los demonios exigen al alma que pague por sus pecados, dando cuenta de buenas acciones compensatorias. Y si el alma no puede compensar sus pecados, los demonios la arrastran al infierno. Las fricciones entre los cristianos de Oriente y Occidente acumuladas durante siglos alcanzaron un punto máximo en el Gran Cisma de 1054, la ruptura oficial entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. ¿Cómo se produjo? La cadena de eventos se inició el año anterior, el 1053, cuando el Papa León IX exigió a las iglesias griegas ubicadas en el sur de la península itálica que se ajustaran a las prácticas latinas si no querían ser clausuradas. En respuesta a aquella medida, el patriarca de Constantinopla, cargo que por entonces desempeñaba Miguel I Cerulario, ordenó cerrar todas las iglesias latinas de la capital bizantina. Aquel mismo año, León de Ácrida, el arzobispo de una localidad macedonia hoy conocida como Ohrid, había escrito una carta en la que criticaba las diferencias de rito y liturgia que la Iglesia de Roma había introducido contraviniendo las tradiciones cristianas ortodoxas y que estaban provocando, en su opinión, una progresiva judaización de las iglesias latinas, con actos tan deplorables como ayunar los sábados o emplear en la celebración de la Eucaristía pan ácimo, es decir, pan sin levadura. El caso es que, a través de un general bizantino llamado Argiró y propenso a la cizaña, llegó a oídos del cardenal católico francés Humberto de Silva Candida el rumor de que tras aquella carta de León de Ácrida se escondía en realidad la mano del patriarca Miguel I Cerulario, y que éste había ordenado cerrar las iglesias latinas de Constantinopla como medida de presión para que abandonaran aquellas prácticas desviadas del buen camino y volvieran a comer el pan como Dios manda, con levadura. A principios del año siguiente, el 1054, el Papa León IX envió a Constantinopla como legado papal al cardenal Humberto de Silva, acompañado por el secretario papal y el arzobispo de Amalfi, para que entregara dos cartas. Una de ellas estaba dirigida al emperador bizantino Constantino IX con la intención de favorecer un acuerdo de apoyo mutuo para hacer frente a los normandos que estaban invadiendo la Italia meridional. La otra iba dirigida al patriarca ortodoxo. En ella se le reprendía por intentar someter a los patriarcas de Alejandría y Antioquía a su control, así como por adoptar el título de patriarca ecuménico, es decir, universal, y se le exigía que reconociera al Papa de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Miguel I Cerulario rechazó aquel mandato papal y el 16 de julio de 1054
3 meses después de que falleciera el Papa León IX y 9 meses antes de que el siguiente Papa asumiera el cargo, Humberto de Silva y sus 2 compañeros de legación depositaron en el altar de la iglesia de Santa Sofía, que estaba preparado para oficiar la Divina Liturgia, una bula de excomunión de Cerulario y sus partidarios. El patriarca ortodoxo, a su vez, respondió excomulgando a los miembros de la legación, es decir, a Humberto de Silva, el secretario papal, y al arzobispo de Amalfi, en un sínodo celebrado 4 días después. Es decir, que en el año 1054 tuvo lugar un cruce de excomuniones mutuas, sí, y la historiografía decidió escoger esa fecha como la que marca la ruptura formal entre católicos y ortodoxos. Pero, en realidad, la mayoría de cronistas de la época no consideraron aquel suceso como un evento significativo. Las relaciones entre ambas iglesias apenas variaron. Quizá pudo ser más determinante la masacre de latinos que se produjo en Constantinopla en el año 1182, cuando el emperador bizantino Andrónico I Comneno permitió el asesinato de decenas de miles de católicos y comerciantes latinos que residían en la ciudad, mujeres y niños incluidos, a manos de turbas enfurecidas de ciudadanos locales. Tras aquello, la imagen de los bizantinos en Occidente empeoró notablemente y el deterioro de la relación entre latinos y bizantinos alcanzó su punto álgido con el brutal saqueo de Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada proclamada por el Papa Inocencio III. Se produjo en 1204, otra fecha susceptible de ser considerada la de la ruptura total. En resumen, el Gran Cisma se trató de un largo proceso que a lo largo de los siglos dividió a los cristianos del Mediterráneo oriental y occidental y que todavía hoy perdura a pesar de que las relaciones actuales entre ambas iglesias y sus representantes son muy cordiales. De hecho, en 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, leyeron una declaración conjunta por la que se retiraban las excomuniones intercambiadas en el año 1054. No puso fin al cisma, pero mostró una clara voluntad de seguir avanzando en el largo camino de la reconciliación entre católicos y ortodoxos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia conjunta de católicos y ortodoxos? ¿Creéis que el Gran Cisma era inevitable? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.